Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada día, pero en esta ocasión, un viernes antes de que entre el Shabbat, nos contactamos con Pascal Roa en Jerusalén para hablar de la actualidad en el frente de esta guerra de espadas de hierro de Israel contra Hamas. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, pues muy bien aquí en el día 77 de la guerra, desde el inicio el 7 de octubre, 77 días de contar novedades todos los días, los últimos acontecimientos, a pesar de, por ejemplo, tener menos información por parte o en cuanto a las operaciones en Gaza mismo, porque sabemos que Tzahal se mueve en el terreno, sobre todo norte, también atacando en el sur, pero a veces nos llegan como pinceladas de lo que está haciendo. No tenemos o nos cuesta tener un mapa global de, de todas las operaciones, pero nos llegan lo suficiente para saber que Sahal progresa, como siempre, poco a poco, palmo a palmo, calle tras calle, túnel tras túnel. Ayer hablamos de más de 1.500 entradas de túneles descubiertas y sigue actuando. Sabemos que estrecha el cerco alrededor de los túneles de Can Yunis, dentro de poco también en Rafah, en el sur, muy cerca de Egipto, a Rafah, y moviendo a la población. ¿Te acuerdas de esos mapas que usa Israel, sobre todo después de la tregua temporal? Mapas para desplazar a la población según las operaciones que se llevan a cabo para causar el mínimo daño humano posible. Y eso es lo que están haciendo hoy, por ejemplo, en el centro todavía y en el sur, cerca de Can Yunis. Um, En cuanto a sirenas, pues ayer hubo muchas hacia Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod, la zona centro, por supuesto cerca de la frontera con Gaza, porque de vez en cuando, sobre todo después de las negociaciones para la liberación de los rehenes, de vez en cuando Hamas se acuerda que tiene que tirar cohetes para recordar su presencia y es lo que hizo ayer. Hubo muchísimos cohetes sin provocar daños humanos y pocos materiales, pero desde ayer es una calma completa. O sea, hablamos de 24 horas de calma desde ayer, desde estos ataques en el centro de Israel y en el sur, pero sí ha habido mucho más ataques, o sea, mucho más misiles, más de 20 desde esta mañana en el norte, en la frontera con el Líbano. Y esto es, interpela, ¿no? Eso significa que también las cosas se están cociendo en el norte con el Hezbollah. Te dije ayer que Sahal contesta, responde de forma cada vez más precisa, responde a los ataques, pero sabiendo exactamente dónde están las infraestructuras de Hezbollah y causándole mucho daño, un poco como preludio a un posible ataque más importante por parte de Tzahal para conseguir que Hezbollah vuelva a, a esta frontera natural del río Litani. Pero esto poco a poco y estamos a la espera de que los intentos infructíferos de momento diplomáticos pues se lleven a cabo, ¿no? Y esto pues en Gaza todavía pues te digo que Sara ha anunciado que destruyó túneles, una red de túneles debajo de la plaza de Palestina en la ciudad de Gaza. Son videos que se han publicado, imágenes que se difundieron, porque es una red de túneles muy importante, porque desde ahí se escondieron y operaron los altos mandos de Hamas en ese acto terrorista del 7 de octubre. Y hablamos de Mohammed Deif, de los hermanos Sinwar, ahí estuvieron. Pues se consiguió, o sea, Sahar consiguió entrar, cogió todo el material de inteligencia posible y después lo destruyó. Y bueno, es uno de los hitos que recibimos los medios de información por parte de Sahal, pinceladas que permiten
ver los avances del ejército, ¿no? Esto por parte de Gaza. Vamos a ver, te he hablado ahora de Hezbollah, sigue el rifirrafe, no ha habido más novedades que estos misiles lanzados cada vez más frecuentemente por Hezbollah. Y ahora vamos a hablar de los hutíes, porque es otro de los frentes interesantes que, a pesar de ser más lejos, no significa que molestan menos. Así que, ¿cuáles son las novedades en cuanto a hutíes? Pues hace unos días ya, desde la llegada y la visita del ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, pues anunció una coalición, más bien la creación de una coalición internacional que se llama Guardián de la Prosperidad, para ejercer operaciones de vigilancia, de patrullas marinas contra los hutíes, contra los ataques de drones, que de hecho han bajado de forma significativa. Hace unos días que ya no recibimos ataques o los buques no reciben ataques por parte de ellos, igual está relacionado. Y se queda todavía en una nebulosa, porque sí hemos hablado de países anunciados por Estados Unidos en el principio, con países miembros de la Unión Europea, pero sin hablar de la Unión Europea. Hablamos de Países Bajos, Italia, Francia y curiosamente España, ¿no? Ahora, las últimas noticias del Departamento de Defensa de Estados Unidos es que hay más de 20 países que se han sumado. También Grecia, ayer hablamos de Grecia. En algunos medios hablan de Arabia Saudita, pero sigue siendo al estado de rumor. No se ha podido comprobar. Lo que sí se ha podido comprobar, o lo que sí sabemos, es que hay muchos países que se suman a la operación, pero de forma anónima. Y puede que Arabia Saudita sea uno de esos países. De forma anónima porque detrás está la voluntad de no crear conflicto con su propia población. Hablamos de los hutíes que apoyan a Hamas, Hamas que se escude detrás de la causa palestina, así que está todo como secreto por parte de unos países. Y, y España, ¿qué pasa con España? ¿Qué pasa con la Unión Europea? Pues ha habido una declaración oficial de Borrell, el alto representante de la Unión Europea, que ha dicho que se sumaba a la Unión Europea y que entonces los países de la Unión Europea participaran a través de la operación Atalanta, que es una misión de la Unión Europea que lleva muchos años, que tiene como objetivo proteger los buques que pertenecen al Programa Mundial de Alimentos y otros buques vulnerables en esta zona, en el Mediterráneo, pero también en el Mar Rojo, sobre todo contra actos de piratería que se vieron, no sé si recuerdas, hace unos años. Pues a través de Somalia, este programa, especialmente, ¿no? sí, a través de ese programa participa la Unión Europea. Y España respaldó la ampliación de esa operación en un comité de la Unión Europea que se llama Comité de Política y Seguridad. Pero según el Confidencial, y eso es una información de esta mañana, según el Confidencial, España lo está vetando en otro grupo de trabajo de la Unión Europea, que es el Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores. Y aquí podemos ver lo que se intuye de fondo es que hay una lucha entre los objetivos de seguridad y los objetivos comerciales y económicos de España y la parte de Álvarez, la parte de relaciones exteriores del país, ¿no? De España. Como que son dos visiones que chocan, porque por una parte sí necesitamos proteger a los buques, a los nuestros y a los buques internacionales, tenemos que proteger el comercio internacional, pero a nivel diplomático no queremos mojarnos porque es una cuestión Palestina-Israel. Nosotros ya hemos tomado postura sobre esta cuestión y no queremos respaldar una operación que al fin y al cabo eh, es contra Israel. Entonces es como un pequeño rifirrafe también dentro de España y vamos a ver cómo se soluciona esto, porque si la Unión Europea ya ha anunciado que respalda, pues difícilmente España podrá seguir vetando o seguir oponiéndose a tal operación
siendo Estado miembro, sino pues a qué sirve la Unión Europea, ¿no? Bueno, quizás sirve para lo mismo que las Naciones Unidas. Bueno, pues entonces, Lo digo con malo. sorna. Sí, Digo, sí. por lo menos, mira, la Unión Europea indudablemente sirve para muchas cosas para los países que forman parte de la Unión Europea, protección legal, etcétera, etcétera. Pero en acción exterior conjunta siempre han habido problemas. Siempre han habido problemas. Incluso eh, con temas de guerras que han habido, que no todos los países de la Unión Europea pertenecen a la OTAN, algunos lo ven de una manera, otros de otra, y otros como España que pertenecen a la OTAN, pero parece que pertenecen todavía imaginativamente al Pacto de Varsovia, que ya no existe, ¿no? Pero que están en contra de la OTAN según en qué circunstancias. Bueno, me imagino que también, igual en estas dos posturas de España, tiene que ver también las dos posiciones que hay dentro del gobierno de España, que es una coalición en la cual hay un sector de izquierdas, pero moderado, y otro sector de izquierdas poco moderado, por llamarlo de alguna manera, sí moderada, ¿no? Así que, bueno, me imagino que también esto sucede en algunos otros países, pero no con de forma tan clara y transparente como se está viendo el papel de España en los últimos tiempos con este conflicto, porque ya hemos visto que con el conflicto de Ucrania no han tenido ningún problema en identificarse con una acción bélica, es decir, demandar armas, demandar tanques o lo que sea, lo que haga falta dentro de las posibilidades de España, que no salga muy caro, etcétera, etcétera, pero sí apoyar a oponerse a Rusia por su invasión en Ucrania. Sin embargo, con respecto a Israel, pues parece como que allí hay algo, una barrera invisible, imposible de superar, que lamento, yo soy de los que los lamenta porque estoy aquí hace 40 años en España, de que parece que sea imposible superar el antisemitismo atávico. Es decir, no hay otra explicación para el tema de por qué Ucrania sí y por qué Israel, con el ataque que ha tenido, no tiene derecho a defenderse y tienen derecho a creer las versiones que emite Ucrania y no tienen los españoles derecho a enterarse por los canales oficiales de lo que informa Israel, sino siempre es según Israel, pero las informaciones de Hamas se dan por certeras y se habla ya abiertamente de más de 20.000 muertos, la mayoría dicen niños, bueno, unas cosas que yo tampoco tengo los datos, pero tampoco los tienen nadie de los servicios informativos de España como para asegurar eso. Y lo dan como una estadística totalmente veraz y certera de lo que está pasando, ¿no? Sí, es una pena de alguna forma no poder ir más a fondo en los hechos. Es una cuestión de hechos. Y si el público en España y en muchos países occidentales pudieran entender todo el mapa, todo el contexto de lo que está pasando, pues sí podrían tomar posiciones de forma mucho más clara. Aquí hablamos de claridad moral o incluso claridad política. O sea, como ciudadano no puedes tomar una decisión si la información que te llega, la información que te explican es totalmente sesgada o totalmente incompleta. Y ese es el problema, porque esta cuestión de los hutíes es, es una cuestión muy fácil de entender. O sea, si la gente se toma el tiempo de saber qué significa los hutíes, quiénes son, de dónde vienen, quién les arma, quién les financia, pues lo relacionas con Hezbollah, porque Hezbollah que tiene que ver con Hamas, o sea, la gente que ve solo las víctimas palestinas, que sí las hay y que sí hay que sentir compasión para ellas, pero si la gente solo ve este foco, es focus in, como se diría en inglés, pues no pueden, no tiene la capacidad de entender cuál es el cuadro general. ¿Qué hace Hezbollah, por ejemplo, en esta situación? ¿Qué tiene que ver Hezbollah con Hamas? La gente
toma posición contra Israel sin entender. Es decir, Hezbollah no tiene nada que ver con Gaza, pero sin embargo, desde el primer día han decidido atacar. Los hutíes toman a su población, a la población yemenita, de rehén. Hezbollah toma a la población libanesa, pobre población libanesa, de rehén, que tienen que vivir con estos nunnikim, como diríamos en hebreo, a estos agentes molestos de Irán, porque Irán está detrás y la gente lo tiene que entender. Y si entiende que Hamas también defiende los intereses de Irán y no defiende la causa palestina, pues también podrían tomar cartas en el asunto y decidir, pues sí, a pesar de todo, Israel es el malo de la película, pero no lo podría hacer porque entonces tendría que introducir matices, lo que no está haciendo, que tampoco está haciendo el gobierno de España, porque mantiene a la población, a la mayoría de la población en una nebulosa que al final apunta como que apunta a Israel como único culpable en esta situación. Y ese es el problema al que nos enfrentamos a nivel diplomático. O sea, ceñirse a los hechos. Y no es lo que se está haciendo. Pero bueno, Bueno, digo, esto es lo que hablamos de los frentes, digamos, bélicos activos, pero hay frentes que tienen eh, como protagonistas a civiles, no milicias realmente, pero que sí están muy efervescentes como pasa en Cisjordania. Es decir, que sí que hay grupos que pertenecen a Hamas, pero la mayoría de la gente ahora se está sumando a último momento a esta ola de violencia contra Israel, ¿no? sí, o sea, hace ya muchos días que vamos desgranando los arrestos y los enfrentamientos entre Tzahal y presuntos terroristas o terroristas buscados en Cisjordania y en Jerusalén Este. Y es una tendencia que no para. O sea, cada día yo tengo amigos que están en Sahel y cada día les envían o están ya en su base, pasando días y días en operaciones en Jenin, en Nablus sobre todo. Y es una situación que también preocupa cuando hablamos de lo que pasará el día después, porque por una parte la población palestina en Cisjordania tiene a una autoridad palestina totalmente corrupta, que no atiende tampoco a su gente, que tiene una, una situación política deficitaria o una situación económica también deficitaria, y entonces la población ve en Hamas como a sus salvadores o como a la gente fuerte en esta región para luchar contra Israel. De fondo está el problema de aceptar el Estado de Israel, es decir, la autoridad palestina, la OLP, que es el ancestro de la autoridad palestina de Fatah, la OLP sí reconoció el Estado de Israel en los acuerdos de Oslo, no su carácter judío, sino por lo menos el Estado de Israel. Nombre, Pero el se ve nombre. que, ¿cómo? El nombre es lo que aceptaron. Que haya ahí un Bueno, Estado que se llama Israel, pero que no sea judío. la apelación de origen controlada. Eh, lo aceptaron, pero se ve que en los hechos, pues la gente, la población, la gente de a pie no lo está siguiendo y prefiere seguir las enseñanzas de Hamas y sus secuaces diciendo que pues Israel tiene que desaparecer. Nosotros luchamos contra Israel para que desaparezca y para matar a judíos. Y ese es el credo desgraciadamente, muchos grupos, muchas células terroristas en Cisjordania que siguen las pautas de Hamas, y la población pues va detrás de ellos, y esto es un problema muy grave que tendrá que tener una solución algún día para que haya un país palestino, porque de momento no vamos ahí. Es lo que dijo Yair Lapid ayer, de la oposición, Yair Lapid de, Yesh Atid, que dijo que todavía, o sea, él no tiene el mismo discurso que Netanyahu, por supuesto, y por eso está en la oposición. O sea, Netanyahu
rechaza de pleno la idea de la autoridad palestina volviendo a la Franja de Gaza, pero la PID dijo que está en la mesa, que la solución de dos estados está en la mesa, pero no ahora, no después del 7 de octubre, y que habrá que esperar mucho tiempo antes de volver a esta solución de dos estados y a tener una autoridad palestina con posibilidad de gobernar. O sea, que no cierra la puerta, no quiere cerrar la puerta ya de entrada, pero por supuesto va en el camino de Estados Unidos, que habla de una autoridad palestina revitalizada, modernizada, seguramente sin Mahmoud Abbas en la cabeza y sin saber tampoco quién puede sustituirle, porque muchos tienen más o menos sus ideas. Lo importante será una mejora económica. Vamos a ver si hay una suerte de plan Marshall que funcionará y que dará un impulso a esta región para que la economía sea realmente una suerte de llama a la que seguir y no solo la lucha contra Israel y la voluntad de destruir Israel, que no sea eso el único motivo para que la gente se despierte por la mañana, que de un día para otro desaparezca Israel, que sean otros factores, quizás Lo que pasa siguiendo la Lo que estela pasa es que de otros países. lo de la Mm. economía creo que estaba en todos los planes que se han hecho ahora, hasta ahora, para negociar. Se han dado muchas ayudas, incluso el plan de Trump, que nadie aceptó, era un plan económico. Es decir, si ustedes quieren tener un estado en paz, nosotros le vamos a dar un montón de pasta, pero sin sin reivindicar el discurso de la eliminación de Israel y el ataque a Israel. Y eso ni siquiera se empezó a hablar. Eh, lo que digo que no es que Trump inventara nada, porque eso ya se había intentado en Camp David y en la siguiente, en Taba, etcétera. En todas las negociaciones hubo promesas de ayudas económicas, pero ya sabemos, cuando llegó dinero, se fue a las cuentas suizas numeradas de los dirigentes de la autoridad palestina. Y si no, pues fue desviada para la compra de material bélico contra Israel en la Franja de Gaza, etcétera. O sea que tampoco esa es una situación muy sencilla, ¿no? Y el problema es que después de esta guerra, yo creo que hay mucha gente que ha dejado de pensar que hay una salida negociada. Lo vemos incluso en gente de los kibutzim que han sido secuestrados o que han sufrido las pérdidas de sus familiares, etcétera. Gente que eran de los movimientos o siguen siendo de los movimientos más a la izquierda dentro del sionismo y que yo por primera vez los escucho hablar de que hay que eliminar a Hamás. Cuando dicen eliminar a Hamás, es decir, una guerra definitiva para acabar con Hamás. Acabar con Hamás, que tiene este precio que estamos viendo, que es no solamente los muertos, que no sabemos cuántos son, sino la destrucción prácticamente física de lo que es la Franja de Gaza. Lo hemos visto en el norte con los edificios que apenas se tienen en pie, con la destrucción de los túneles, con todo lo que va a suponer volver a hacer carreteras, casas, etcétera, etcétera, y cómo se puede eso eh, prever que se pueda llevar a cabo más allá del dinero que entre, si otra vez van a desviar el cemento para construir túneles y para fabricar armas, etcétera, etcétera. Hay una desconfianza total. Una desconfianza total, incluso en los sectores que hasta ahora eran los líderes del pacifismo en Israel. Mm. Entonces, evidentemente, nadie quiere, dentro de lo que es el centro y la izquierda, llegar a un país que tenga mm, un solo Estado con una minoría árabe que no tenga la ciudadanía, pero que si tiene la ciudadanía, pues sumarían unas cantidades astronómicas que podrían acabar con el propio carácter del Estado de Israel, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a solucionar eso? Yo creo que es el principal problema al que se enfrenta Israel, porque ahora la opción de los dos estados seguirá siendo defendida
por los países del mundo que no conozcan la situación, pero en Israel yo creo que va a bajar puntos de apoyo, incluso dentro de la gente de la izquierda. No, por supuesto, y es la razón por la cual hay una legitimacia, como se dice aquí, la legitimación total y absoluta. Y a pesar de tener al odiado Netanyahu por su parte, a tener al odiado Netanyahu enfrente de esa operación, a pesar de eso hay un apoyo de 100 o 99% si quieres, a las operaciones de Tzal. O sea, no hay ninguna brecha en este sentido y hablamos de 77 días, casi 3 meses, y va a seguir así hasta la eliminación total de Hamas. Y es que en esta época en la que hablamos sin ton ni son de conceptos tipo genocidio, limpieza étnica, etcétera, sin saber lo que significan de verdad. Aquí la gente en Israel y los activistas por la paz israelíes saben muy bien lo que significa un pogromo y saben muy bien lo que dicen cuando evocan el peor día desde el Holocausto, o sea, desde la Shoah. O sea, son palabras y son conceptos que tienen un significado muy pesado y muy actual, desgraciadamente. Y entonces, por eso respaldan totalmente la guerra en Gaza y decir, o sea, por parte de activistas por la paz que quieren la destrucción de un grupo como Hamas, pues es increíble, o sea, hasta te da, te da o te permite entender cuál fue la magnitud de la masacre del 7 de octubre. El trauma sigue existiendo y seguirá existiendo durante muchos años. Así es. Y hablando de trauma y hablando de Kibutzim, pues con eso quisiera terminar, porque se acaba de publicar, se acaba de anunciar la muerte de uno de los rehenes. Hablamos de Gadi Hagai, que fue secuestrado con su mujer Judith Weinstein. O sea, son de origen americano, los dos. Fueron secuestrados el 7 de octubre y se ha anunciado que Gadi, el marido que fue herido durante la masacre, pues ha sido encontrado muerto en Gaza. Su cuerpo todavía está en manos de terroristas. O sea, Tzahal o Shin Bet, no se sabe exactamente, ha anunciado su muerte, pero todavía su cadáver está en manos de los terroristas de Hamas. Y para eso quisiera terminar la situación de los rehenes hoy en día, en el día 77, es que quedan alrededor de 129 rehenes en manos de Hamas, vivos o muertos, porque desde el 7 de octubre ha habido como unos 20, y aquí se suma desgraciadamente Gadi Hagai, unos 20 muertos, y por supuesto la voluntad de Israel es volver a recuperarles a todos, vivos o muertos. Pues nada, con este tono trágico nos despedimos porque las circunstancias así son. Y ya recuperaremos la comunicación, no conmigo, sino con los otros componentes de Radio Sefarad. Esta semana que viene estaré ausente, pero seguirán con la información al pie del cañón y de primera mano que nos brinda Pascal Roa desde Jerusalén, al que agradecemos muchísimo que nos atienda, incluso ahora mismo que está a punto de entrar el Shabbat y por eso tenemos que grabar unas horas antes, muy poco, para poder emitirlo para ustedes. Muchas gracias y hasta la vuelta ya en el 2024. Pásalo bien, hasta la vuelta.